Bueno, vamos con los siguientes ejercicios. Primero, dado f de x igual a x más 1 sobre x cuadrado menos 3 y g de x igual a seno de raíz de x, vamos a sumar las dos funciones, ¿verdad? Si yo hago f de f más g de x, es como que yo tenga f de x más g de x, ¿verdad? Pero entonces, ¿quién es f de x? F de x es x cuadrado, perdón, x más 1 sobre x cuadrado menos 3 más seno de raíz de x. Entonces ahí hemos encontrado f más g de x. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a encontrar este de aquí, f de a cuadrado más b. Entonces recuerden que f de x es igual a x más 1, x cuadrado menos 3. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que donde esté la variable, vamos a sustituir a cuadrado más b. Entonces vamos a encontrar f de a cuadrado más b. Recuerden, f de a cuadrado más b con f, que es igual a x más 1, x más 1, x cuadrado menos 3. Entonces tomemos, vaya. Observen que tengo f de a cuadrado más b. Esto es como que ustedes tomen donde está la variable y ahí es donde lo van a sustituir a cuadrado más b. O sea, f de a cuadrado más b a cuadrado más b a cuadrado más b. Entonces, donde ven la variable x, ahí es donde se sustituye la idea esta. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ahorita ya solo lo reescribimos, que nos queda f de a cuadrado más b, nos queda que es a cuadrado más b menos 1. Y abajo expandimos el binomio, ¿verdad? El cuadrado de la primera cantidad más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos 3. Y de esa forma hemos encontrado f de a cuadrado más b. Vamos con el siguiente ejercicio. Ya tenemos estos. Tenemos este. Vamos a encontrar este de acá. Entonces, f de 1 sobre a más b. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir? Que donde veamos la x o la variable, otra vez dejamos en la misma estructura, ¿verdad? Más 1, ahí está la variable, al cuadrado, menos 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, recuerden que esto es lo que vamos a sustituir, 1 sobre a más b, 1 sobre a más b, 1 sobre a más b. Y ahí tenemos la sustitución. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, podemos hacer la suma esta de fracciones, ¿verdad? Entonces nos queda que 1 sobre a más b más 1. Aquí nos queda 1 sobre a más b al cuadrado menos 3. Realizando las sumas, que nos queda esto es 1 sobre a más b al cuadrado menos 3. Aquí nos queda 1 sobre a más b más 1. Hagamos la suma de fracciones para el numerador y para el denominador. Entonces aquí esto tiene valor de 1, esto tiene valor de 1. Hacemos la suma, ¿verdad? Esto por esto
por esto y esto por esto. Entonces, ¿qué nos queda? 1 más A más B sobre 1. Sobre A más B, perdón. Recuerden, utilizamos la fórmula de la suma de fracciones, ¿verdad? Si yo tengo un X, Y, más o menos B y W, ¿verdad? Entonces que hagamos Y, W, X, W más o menos Y, U. Esta es la que estamos utilizando para esto. Ahora hacemos lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí nos queda A más B al cuadrado, esto por esto. Entonces aquí 1 por 1 nos queda 1 menos 3 A más B al cuadrado. Entonces simplificamos los términos semejantes, ¿verdad? Observen que extremos por extremos y medios por medios. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es multiplicamos 1 menos 3 A más B al cuadrado por A más B. Y arriba 1 más A más B por A más B al cuadrado. Entonces observen que podemos simplificar aquí uno de los con uno de estos. Y entonces ya nos quedaría como A más B más 1 y abajo 1. Si quieren expandan el binomio, ¿verdad? Si no, solo lo dejan así. Y de esa manera hemos evaluado la función en 1 sobre A más B. Vamos con el siguiente. Ya tenemos este. Ya hicimos este. Hicimos este. Vamos con la composición de funciones. Entonces, tomemos la primera, ¿no? Bueno, es que si yo tengo f compuesto con g de x, perdón, g compuesto con f de x, con f de x, esto es como que yo tenga a la función g, yo le aplico f de lo que está aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿quién es la función g? La función g es seno de raíz de x, entonces me va a quedar seno de raíz de f de x, ¿verdad? Así. Pero ahora, ¿quién es f de x? F de x es x más 1, x cuadrado menos 3. Como g compuesto con f de x es g, y en el cual evaluamos f de x, y esto es seno de raíz de f de x. Entonces, ¿pero quién es f de x? F de x es seno de raíz de x más 1 sobre x cuadrado menos 3. Vale, y de esa forma hemos encontrado la composición de funciones para g compuesto con f de x. Observen que la parte crucial es ver en qué orden se aplican, ¿no? Entonces aquí tengo que g, a g le aplico f de x, recuerden otra vez, ¿verdad? Que teníamos aquellas cosas. Conjuntos, está el conjunto A, B y C. Entonces yo tenía una función f de aquí, una función g acá, y la que iba de aquí era g compuesto con f de x. Eso es lo que estábamos haciendo aquí. Entonces, observen que es bien sencillo, ¿no? Ahora ya tenemos estas. Vamos con esto, ¿verdad? Otra vez, ahora es f compuesto con g de a más b.
Entonces, primero lo que yo voy a hacer es hacer la composición de f con g de x. Observa. F aplicado a g de x. Bueno, pueden hacerlo directamente. Vamos a hacerlo directamente. F compuesto con g de x. Bueno, vamos a hacerlo acá. A más b es igual a que nosotros tengamos f de g de a más b. Entonces, f, ¿quién es f de g de a más b? Recuerden que g es x más 1, entonces esto va a ser g de a más b más 1 y aquí va a ser g de a más b al cuadrado, ¿no? Entonces observen que ahora ¿quién es g de a más b? Recuerden que g es seno de raíz de x. Entonces ahora va a ser seno de raíz de a más b, ¿verdad? Entonces f compuesto con g de a más b va a ser igual a seno de raíz de a más b más 1 por seno de raíz de a más b todo al cuadrado menos 3. Entonces de esa forma nosotros hemos encontrado la idea esta. Entonces observen que bien sencillo. Pueden hacerlo directamente, ¿verdad? O pueden hacerlo primero. Calculan, vamos a hacerlo con el otro ejemplo. Calculamos esto, vamos a calcular. Recuerden que en este ejemplo yo hice todo de una sola vez. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? F compuesto con g de x. Primero vamos a encontrar la composición y después evaluamos la función en x más y. Entonces encontremos primero la composición para esta función. Entonces f compuesto con g de x es igual a que nosotros apliquemos f a g de x, y esto es, si recuerden que f era x más 1 sobre x cuadrado menos 3, eso era f. Entonces donde vean x va a ir g de x, ¿verdad? Esto más 1. Entonces tenemos así. Ahora sustituyendo, que nos queda aquí en g de x, seno de raíz de x, ¿verdad? Más 1 sobre seno de raíz de x al cuadrado menos 3. Entonces esto es f compuesto con g de x. Ahora evaluemos esta función en x más h, dice ahí. Entonces al evaluarlo, ¿qué va a ser? Donde vean x, que va a ir x más h, ¿verdad? Se va a ser seno de raíz más 1 seno de raíz menos 3, ¿verdad? Al cuadrado. Entonces, como es evaluar la función, aquí va a ir x más h, ¿verdad? Que es este x más h. Entonces, esa es la composición de funciones, ¿verdad? Entonces, observen que es solo verificar dónde vamos a sustituir
y solo sustituirlo, ¿no? Imagínense si tenemos la siguiente, ¿verdad? Vamos a utilizar g de x. G de x igual a seno de raíz de x. Y si yo les digo que calculen g de 1 sobre g de x o g de a más b, ¿qué vamos a hacer? Primero, ¿qué hacemos? Primero evaluemos, ¿verdad? G en 1 de g de x, ¿verdad? Eso quiere decir que es seno de raíz de, eso es lo que va a ir adentro, ¿no? 1 sobre g de x. Pero entonces, ¿eso quién es? ¿Quién es g de x? Es seno de raíz de 1. Vamos a hacerlo aquí aparte. Este es igual a seno de raíz de 1 sobre seno de raíz de x, ¿verdad? Entonces, eso es g de 1 sobre g de x. Ahora, como decía el ejercicio que le vamos a evaluar en a más b, entonces hacer g1 de g de a más b, ¿quién es? Eso es seno de raíz de 1 sobre seno de raíz de a más b. Y de esa forma encontramos esta función. Observa que es bien sencillo, solo es de tener cuidado de quién es que va sustituyendo a quién, ¿verdad? Luego vamos con el ejemplo de encontrar inversa. Entonces, primero vamos a tener aquí ciertas funciones inversas para ver cómo las encontramos, ¿verdad? Entonces, observen que tomamos la función. Hacemos y igual 3x menos 2. Entonces, en este momento cambiamos las x por y las y por x, ¿verdad? Así. Ahora despejamos para y, para la variable y. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda x más 2 igual a 3y. Entonces, al quedarnos esto, tenemos que 3y igual a x más 2. Entonces, para eliminar el 3, dividimos entre 3 ambos lados. ¿Y que nos queda? Y igual a x más 2 sobre 3. Y entonces esta que hemos encontrado es f inversa, que es igual a x más 2 sobre 3. Ven, el paso principal es este, ¿verdad? Cambiar las x por y las, perdón, las y por x y las x por y. Vamos con el siguiente ejemplo. Lo mismo, ¿verdad? Lo escribimos de la forma y igual x a la quinta menos 3 sobre 2. Ahora hagamos el cambio. X igual y a la quinta menos 3 sobre 2. Ahora despejemos para y. Para la variable y. Entonces, ¿qué nos queda? X, si se está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿verdad? 2x igual a y a la quinta menos 3. Luego, se está restando, pasa al otro lado a sumar. Y nos queda y a la quinta. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Sacamos raíz quinta a ambos lados. Y eso nos queda que y igual a raíz quinta
de 2x más 3. Entonces observen que esto es f inversa. ¿Ven qué fácil es encontrar esa inversa de esa función? Vamos con uno un poco más diferente, ¿no? Entonces observen que este está en f y en términos de t, ¿verdad? Los puse como otra variable para que vean que es la misma idea. Entonces tenemos y igual a t menos 3 sobre t menos 1. Observen que el dominio solo es para verificar de dónde a dónde está definida esta gráfica, ¿no? Porque no van a estar definiendo funciones que no están permitidas, ¿no? De esos valores. Entonces, para eso es esta parte del dominio, este de acá. Solo es para ver dónde está definida para no cometer algún error o de objetos que no se pueden sustituir, ¿no? Pero ahí todo normal. Ahora cambiamos las y por t y las t por y. Entonces observen que aquí sucede algo peculiar. Aquí y menos 3 y y menos 1. Entonces tenemos 2y. Bueno, ¿qué hacemos? Esto está dividiendo, pasa a multiplicar por la t, todo, ¿no? Entonces me queda t por y menos 1 igual a y menos 3. Ahora multiplicamos esta t por cada uno. Entonces me queda y por t menos t igual a y menos 3. Ahora aquí observen que saco un factor común t y que me quedó. Perdón, saco, vamos a ver, dejo las y a un lado y lo que no es y a otro lado de la igualdad. Entonces me queda y de t menos y igual a t menos 3. Entonces aquí es donde saco el factor común. Y t menos 1 y aquí es menos 1 igual a t menos 3. Entonces observen que, vamos a ver, me quedó igual, no debería haberme quedado así. T, entonces este y pasa acá. Bueno, sí, entonces y me queda t menos 3 sobre t menos 1. Y observen que esto es la inversa de la función. Y revisan este ejercicio, por si acaso me confundí. Vamos con el siguiente, ¿no? Entonces aquí otra vez y igual 2x más 3 x menos 1 y observamos que ahora hacemos el cambio otra vez. La y por x todavía no estoy convencido. Vamos a ver. Entonces, ¿qué me queda? Me queda aquí 2y más 3 y menos 1. Entonces, despejando para y otra vez. Este está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿verdad? Y menos 1 igual a 2y más 3. Ahora multiplicamos esto por cada uno de los de acá. ¿Y que nos queda? XY menos x igual a 2y más 3. Entonces observemos que dejamos la y a un lado. Eso es igual a 3 más x. Sacamos el factor común y. Queda x menos 2 igual a 3 más x. Dividimos ambos lados entre x menos 2.
Y entonces de esa forma hemos encontrado la inversa, ¿verdad? Observen que es bien sencillo, ¿no? Ahí solo es tener cuidado de no confundirse y saber bien despejar para la variable que necesitamos que suceda o que queremos encontrar la inversa, ¿no? Entonces de esa manera hemos encontrado la función inversa de esas funciones, ¿no? Entonces este ha sido el repaso de composición y funciones inversas. Yo soy su tutor y esto es matemática para la computación doble.